Bueno, damos inicio a este último tramo de viaje hoy con la ponencia de Laura Venegas de la Universidad de Antioquia y su ponencia Ficcionalización de la traducción y los traductores en Colombia, un panorama de la cuestión. Laura Venegas es estudiante de la Universidad de Antioquia, licenciada en Filología e Idiomas con énfasis en francés de la Universidad Nacional de Colombia y es candidata a magíster en la traducción de la Universidad de Antioquia. Bienvenida. Gracias. Bueno, buenas tardes. El objetivo de esta exposición es presentar el marco teórico en el que se inscribe el proyecto de investigación que adelanto como tesis en la maestría de traducción de la Universidad de Antioquia y que consiste en documentar la ficcionalización de la traducción en la narrativa colombiana contemporánea. El nombre de la ponencia es justamente Traducción y ficción, un panorama de la cuestión en la narrativa colombiana contemporánea, porque lo que haré a continuación será en primer lugar introducir el área de estudio en la que se enmarca un proyecto de traducción en la literatura colombiana, con sus respectivas discusiones a nivel teórico, conceptual, disciplinar y epistemológico. Es decir, voy a intentar situar la aparición de un área que podría considerarse nueva en la disciplina de los estudios de traducción y luego quisiera destacar concretamente la capacidad ilustrativa que tiene este campo de reflexión, de modo que voy a organizar en 3 puntos la respuesta a una pregunta que sería: ¿qué saber se encuentra, se obtiene, se construye en la reflexión sobre la relación que existe entre traducción y ficción? Aquí también se han identificado respuestas en 3 sentidos y asimismo serán enunciadas. A continuación me permitiré abordar las categorías de análisis a las que se presta un estudio de traducción a través de la ficción, primero en términos generales y luego las categorías que son perspectivas para la investigación concretamente en el campo de la narrativa colombiana contemporánea. Ya por último voy a señalar el avance en términos de construcción de ese corpus literario que en Colombia está configurando la ficcionalización tanto de la traducción como de traductores y traductoras a través de obras de narrativa contemporánea. Entonces, en primera instancia me gustaría señalar la condición paradójica de la relación entre traducción y ficción como una nueva área del conocimiento. Digo paradójica por cuanto su reciente aparición formal como área de interés en la escena de los estudios de traducción se opone al hecho de que históricamente fue en discursos de corte literario, filosófico o especulativo en donde se halló un espacio para la indagación por la traducción. De cualquier modo, es hasta 2011 que se formaliza en un espacio académico como fue el primer Congreso Internacional en la materia, llevado a cabo en la Universidad de Viena, que se empieza a abrir un camino para canalizar las diferentes modalidades en las que se inscribe una relación dialéctica entre traducción y ficción y que ha ido condensándose bajo el nombre de transfiction o transficción. Posteriormente, bajo el nombre de Transfiction, un volumen fue publicado con artículos y trabajos que se tejen en torno al hecho de reflexionar el fenómeno de la acción translatoria en el espejo de la ficción, sobrepasando la barrera de los hechos objetivos, es decir, desde una perspectiva que reconoce el poder de la ficción como una fuente académica, no solo válida, sino también idónea y vital. Así, la inquietud que Holmes plantea en su ensayo de 1972, Name and Nature of Translation Studies, cobra vigencia, aún hoy, cuando vemos que la transficción presenta una alternativa para la comprensión de hechos, fenómenos y prácticas de la disciplina. De tal suerte, si la ciencia se dinamiza con la identificación de nuevas áreas de ignorancia, la relación, estrecha por demás, entre traducción y ficción, pese a no ser exactamente un área de ignorancia en la práctica, sí ha carecido de suficiente atención teórica sistemática. Y a su vez cobra sentido como una de esas posibles nuevas perspectivas o metodologías para proponer una aproximación a fenómenos que mediante los paradigmas tradicionales no han encontrado del todo su explicitación. Atendiendo de nuevo a las consideraciones de Holmes y su llamado a entablar una metadiscusión que se pregunte por los métodos y las metodologías de la disciplina
y que se constituyan un espacio de reflexión sobre sí misma, habría que afirmar que la transficción es casi una apuesta epistemológica, que, como ya fue señalado, reivindica la capacidad reflexiva, teórica y conceptual de la creación, y en este caso particular de la narrativa de ficción. Desde esta trayectoria transdisciplinar o trayectorias transdisciplinares es que se enuncia una diversidad de caminos y direcciones en las que se puede comprender esta interacción. Bueno, entonces, digamos que la transficción lo que hace es que recoge todas las reflexiones, los análisis, los conceptos y las teorías que abarcan las realidades de la traducción ficticia. Y esta es un área que se puede configurar, digamos, en 3 niveles. En primera instancia, digamos, abordando los traductores ficticios que aparecen en obras de narrativa, en el caso del estudio que estoy llevando a cabo, de narrativa colombiana contemporánea. Estos serían los personajes y los narradores que han venido apareciendo progresivamente en las últimas décadas. También en el ámbito de la relación que se establece entre traductores y autores, digamos que allí lo que buscamos abordar, lo que buscamos indagar es la relación que se establece entre la originalidad y la propiedad. Y finalmente las ficciones de la traducción, que vendrían siendo todos los actos y las prácticas que en la narrativa se han ido ficcionalizando. Y como pues ya lo enuncié en la lectura inicial, hay todo un saber que se puede develar a partir de la ficción y que en el caso particular pues de nuestra disciplina está relacionado con la traducción. Entonces yo señalo en este caso 3 puntos, 3 potencialidades que puede brindar la indagación en la narrativa colombiana contemporánea, y es en primera instancia la construcción de un perfil sociológico del traductor desde la literatura como un discurso social. Entonces, en ciertas novelas, en ciertos cuentos, se dan ciertas pautas que permiten ir configurando un perfil sociológico del traductor, un perfil sociológico que consiste en redondear, digamos, las características del oficio y de quienes lo practican. En segunda instancia, es importante destacar que desde la ficción es posible, digamos, abordar una comprensión de fenómenos que están relacionados con la traducción y que la teoría formal históricamente no ha alcanzado a aprender. En este caso, pues sirve como ejemplo la pregunta por el traductor como sujeto. Muchas veces este es un tema que no está abordado y no está abarcado desde las teorías formales, teorías tradicionales de la traducción, que en muchos casos se han limitado a considerar al traductor como un individuo, como quizás un individuo que conoce, pero no necesariamente que hace parte pues, de un proceso histórico muchas veces, que cuenta con ciertas condiciones y ciertas características que lo hacen pues, un sujeto en particular. Y finalmente, desde la ficción podemos indagar en términos de la traducción su rol como metáfora, porque muchas veces la traducción ha sido empleada como una metáfora para canalizar diversas temáticas y diversas discusiones. Entonces, lo que vamos a ver es que hay una gran cantidad de categorías de análisis que se pueden abordar en la relación entre narrativa y traducción. Entonces, lo que voy a presentar a continuación son 2 niveles. En primera instancia, las categorías de análisis que se pueden, digamos, considerar en términos generales, y posteriormente las que hemos ido encontrando para el caso de la narrativa colombiana contemporánea. Entonces, el traductor en la obra literaria va a tener un rol narrativo determinado y específico que se diferencia o que se opone a otro tipo de personajes. Entonces, en la relación entre narrativa y traducción habría que entrar a indagar en primera instancia cuál es el rol narrativo de un traductor en una determinada obra literaria. Adicionalmente, podemos hallar en estas obras qué conceptos de la traducción están implícitos en la caracterización de los personajes y en qué medida estos conceptos responden o no a las corrientes y a los discursos que históricamente se han construido sobre la traducción y sobre los traductores. Otro nicho de análisis podría ser las representaciones de género
que se hallan en la profesión, las relaciones éticas entre los originales y las traducciones y en general las imágenes sociales que han sido construidas en torno a la profesión y en torno a los actos de traducción. Ahora bien, en el caso de la traducción y el traductor, desde la perspectiva de la literatura colombiana, ya hemos ido identificando ciertas categorías o ciertos elementos que corresponden a la producción literaria de las últimas 2 décadas, casi 3 décadas. Entonces, en la tematización de la traducción y el uso de personajes traductores, podríamos indagar sobre el hecho de que esta presencia sea un fenómeno netamente posmoderno o, por el contrario, haga parte de una tradición literaria que se ha venido desarrollando antes de las últimas 3 décadas. También buscamos, identificar si hay una historización de la traducción como tema y el traductor como personaje, es decir, si ha habido algún tipo de evolución en términos de las percepciones que se tienen de la profesión y en general de los actos de traducción, como pues lo hemos visto, el rol del traductor en qué medida ha ido fortaleciéndose y dejando un poco de lado lo que tradicionalmente se ha considerado como una característica o una condición sine qua non para la traducción, como puede ser la visibilidad con respecto a la invisibilidad de la traducción. La pseudotraducción es una práctica que ya ha sido ficcionalizada en la narrativa colombiana contemporánea. La autotraducción o la reescritura son otras categorías de análisis que pueden, ser observadas en obras que pues, ya han sido identificadas. La traducción e hibridez, cómo este fenómeno se va a desarrollar, cómo ese fenómeno se va a manifestar en las diásporas y en las comunidades en condición de migración, porque todos estos fenómenos sociales, culturales, históricos relacionados a la migración muchas veces han estado estrechamente ligados con procesos de traducción. Hay autores colombianos que escriben desde el exilio, escriben una condición de migración no solamente dentro del mismo continente, sino afuera, y esa relación que se establece entre la pertenencia a un territorio nacional y la necesidad de abandonarlo también puede estar tematizada y puede estar presente en la producción literaria de los últimos años. Y finalmente, la relación que se puede entablar entre la traducción literaria y la traducción intrasemiótica, que como fue ya conceptualizado por Jacobson, consiste en la traducción que se da entre 2 lenguajes diferentes. En este caso en particular serían las adaptaciones cinematográficas relacionadas como a fenómenos de la traducción. Lo que tenemos acá entonces es una lista preliminar de algunas obras literarias que han aparecido en los últimos años y que cumplen con la condición de tener en su eje central una conciencia de procesos y de fenómenos de traducción. En el caso de la primera novela, La sombra del licántropo, es una novela del 2012 de Hugo Chaparro Valderrama, y en lo que ha sido la exploración preliminar es una novela que se presta para construir un perfil sociológico del traductor, porque no sé si alguien la conoce, pero es una novela en la que todos los personajes son traductores y la novela se desarrolla en una agencia de traducción. En el segundo caso, de lo que hemos identificado es una novela llamada La lectora, que ha sido como muy famosa porque después tuvo una adaptación cinematográfica y luego tuvo una adaptación para la televisión. Entonces lo que hay allí es, por una parte, un argumento que apela a procesos de lectura y escritura, pero que después va a ser traducido en el lenguaje cinematográfico, en la transcripción de un guión, como un argumento que se sirve de la traducción para desarrollarse y desempeñarse. Entonces, el interés de esta obra sería el análisis de la traducción intersemiótica,
que coincide también con la presentación de una temática netamente traductiva. Otra obra que ha sido importante en la construcción, digamos, de este proyecto es la novela de Rafael Chaparro Madiedo de 1992, Opio en las nubes, que es una novela muy importante en la historia de la literatura colombiana y en particular de la literatura contemporánea, porque se considera una de las primeras novelas posmodernas. Entonces, el personaje principal de esta obra tiene cierta caracterización y adicionalmente se le atribuye el rol de es traductora y es profesora de lenguas. Entonces, es una mención un poco tangencial a la profesión, pero sin embargo, pues hace parte como de esa constelación en la que se va construyendo un perfil en la narrativa colombiana contemporánea y en particular el perfil sociológico del traductor a partir del discurso social que es la literatura. Bueno, en general, digamos que hay otra serie de obras pues, que ya están acá, digamos, están listadas y que pues, van a, digamos, a constituir un análisis más elaborado, pero pues, digamos que es importante resaltar que el objetivo de este proyecto es destacar el potencial, conceptual y teórico que se halla en la ficción y que muchas veces ha sido relegado, digamos, en detrimento como de otras consideraciones, pero que para el análisis de fenómenos relacionados con la traducción, como ya lo mencioné, por ejemplo, en la pregunta de cómo da cuenta la teoría tradicional de la traducción de la subjetividad del traductor. Digamos, estos espacios no han sido lo suficientemente abiertos y lo suficientemente desarrollados por una teoría formal de la traducción, mientras que un discurso que se enuncia desde la ficción, como lo es la literatura, digamos que ha tomado por su cuenta la tematización y la caracterización de estos espacios y de estos temas que están relacionados con la traducción en general, con los traductores en particular y con los actos de traducción que han sido, pues, digamos, objeto de análisis desde discursos especulativos y desde discursos filosóficos y también desde discursos formales. Entonces, la pregunta por lo posmoderno, digamos que está relacionada con los límites de la escritura. Una de las novelas más, digamos, más ricas en el análisis es El último diario de Tony Flowers, que es una novela que se presenta a sí misma como una traducción. Entonces está llena de notas al traductor, pero todo el tiempo hay como una conciencia de la escritura y del límite de la escritura, de la posibilidad de usar la traducción como un mecanismo narrativo que brinda, digamos, muchas opciones en términos de reflexión sobre la escritura misma y retomando de nuevo estos elementos que ya han sido trabajados históricamente, de la traducción como metáfora y de la traducción como un espacio de reflexión, no solamente de temas concretos de lenguaje, de escritura, sino muchas veces, pues, en general, temas más amplios, y eso es todo. Gracias.